Mencionaremos los conceptos: lúdica, motricidad, corporeidad, estrategia didáctica y competencia motriz. Lógica. El término lúdico se origina del latín ludus, que significa juego. Este se conoce como lúdico al juego que designa todo juego relativo a recreación, ocio, entrenamiento o diversión. Cabe mencionar que una actividad lúdica es aquella que se puede representar o realizar al aire libre, con el objetivo de liberar tensión, salir de la rutina diaria y para obtener placer, diversión y entretenimiento. Como por ejemplo algunas de las actividades lúdicas, con lo cual deben ser recreativas, podrían ser ejercicios físicos, entretenimiento, juegos de mesa, bailoterapia, bailes, danza y videojuegos. Segundo concepto: motricidad. El término motricidad se emplea para referirse a los movimientos complejos y coordinados que realiza la persona, que implican al sistema locomotor, siendo coordinados por la cabeza cerebral y estructuras secundarias que la modulan. Tercer concepto: corporeidad. La corporeidad como expresión del cuerpo y el movimiento motriz, dándole expresión al mismo. Son elementos característicos y distintivos que por medio de la educación física va formando la identidad de la persona individual y colectiva, también de la especie humana. Por lo tanto, un ejemplo de la corporeidad humana es la construcción permanente que una persona activa o realiza en educación física, y haciendo mediante 3 niveles. Estos serían biológico, psicosocial y social. Cuarto concepto: estrategia didáctica. Se concibe como la estructura de la actividad en la que se hacen reales los objetivos y contenidos. Esta estructura implica un proceso que nace desde un punto de partida, que son los contenidos de formación. Estos pueden ser nueva o nueva información que con la experiencia uno va consiguiendo con el objetivo de hacer el cumplimiento de las metas que se propone uno. Estas basadas en el desarrollo estratégico. Competencia motriz. Esta competencia motriz se deriva a las metas que se emplean, y estas mismas se manifiestan a través de la estrategia, lo cual se consigue haciendo con acciones y utilizando tus habilidades en relación a otros conceptos. Respondiendo a la pregunta de qué es ludomotricidad, lo podemos dividir en dos palabras. La primera sería ludo, que proviene del latín ludus o ludere, que es un adjetivo que significa perteneciente o relativo al juego, y motricidad es la capacidad que tenemos las personas para manifestarnos en el mundo de una manera corpórea, ya sea de una forma intencional o consciente. La ludomotricidad es una herramienta pedagógica la cual nos permite una convivencia sana y pacífica dentro y fuera de las escuelas, y hace referencia a todos aquellos aprendizajes orientados a la construcción de una idea corporal y motriz. Su finalidad es clara y concisa, ya que ésta alude al placer y disfrute del juego. En este punto hablaremos algunas definiciones de algunos autores que definen el juego. Uno de ellos es González Milán, que define el juego como una actividad placentera con un fin en sí misma en 1987. Por otra parte tenemos a Hall, con su teoría de la recapitulación. Dice que el juego se reproduce en formas primitivas de la especie, y que con sus contenidos corresponden a actividades ancestrales. Por otra parte, tenemos a Mortis Lazarus, con la teoría del descanso. Expone que el juego es una actividad que se sirve para recuperarse y descansar. Por otra parte, tenemos al autor Etchell. Etchell define con su teoría del recreo que el juego sirve para recrearse, ya que es uno de los beneficios mayores del juego. Y por último, tenemos a Spencer, que dice que el juego es un medio para liberar el exceso de energía infantil mediante el movimiento.
Con lo anteriormente visto sobre algunos autores que definen el juego, nosotros decidimos crear nuestra propia definición del juego. En ella hablamos que es aquella actividad lúdica que se usa como pasatiempo y diversión, y un método de obtener conocimientos y desarrollar habilidades, conocimientos y destrezas. Bueno, yo les voy a estar hablando de lo que es el punto 5, que consiste en resolver o responder dos preguntas que son las siguientes: el origen y el significado del juego y teoría general o teoría específica del juego. Bueno, un juego se define, bueno, voy a responder la primera pregunta, que fue la de origen y significado del juego. Un juego se define como la actividad que realiza uno o más jugadores, empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas, donde usualmente existen ganadores, perdedores, con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. En muchas ocasiones, incluso con herramientas educativas, pues en la mayoría de cada función de los casos funcionales, estimulando habilidades prácticas psicológicas. La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a.C. Los juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas. Probablemente las cosquillas combinadas con la risa sean una de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras actividades comunicativas previas a la aportación del lenguaje. El significado del juego vendría siendo actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse, y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Otro punto también sería actividad recreativa física o mental en la que compiten dos o más personas sometiéndose a reglas, como anteriormente lo habíamos dicho. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿se trata de una teoría general o específica? En las ciencias de la educación física y el deporte, la mayoría de las veces no solo se trata formalmente de teorías, sino de modelos o construcciones prácticas. Este es el caso de las teorías del juego, cuyo estado no permite distinguirse como un conocimiento autónomo, de manera que participa de las teorías asentadas en los campos del comportamiento. Perdón, es que La teoría del juego como tal está por escribirse. En la actualidad carece de perdón, es que esa palabra es muy complicada. Homogeneidad, perdón. Pues su cuerpo es multidisciplinar, lo que no le permite fácilmente identificar un espacio expresivo propio. Bueno, en teoría, lo que quise decir es que, pues, que el juego obviamente se basa de teorías, pero más que nada, bueno, no se basa simplemente de teorías, sino de modelos y construcciones prácticas, lo que significa que, pues, el juego simplemente es para divertir, ejercitar, o desarrollar habilidades o mejorar las habilidades que uno ya tiene o quiere tener, ¿verdad? Más que nada es esto. No se trata simplemente de teoría general o específica, sino de varios puntos. Esta pregunta más bien como que no tiene una respuesta concreta, pero bueno, esto es otra de mi parte, ¿verdad?
Punto número 6. Los elementos estructurales del juego. Estos son aquellos en los cuales se basa el juego, por ejemplo, el tiempo, el espacio y las reglas. Cuando hablamos de tiempo nos referimos al tiempo limitado en el que se va a desarrollar el juego, ya sea un determinado tiempo de media hora, 20 minutos, una hora, dependiendo del juego que sea de la elección de los participantes o de los jugadores. El espacio es muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta el juego que va a ser, porque por ejemplo, a las escondidas no las vamos a poder realizar con el desarrollo debido en un cuarto. Si estamos hablando que van a jugar 8 personas, a las escondidas en un cuarto, pues obviamente no se puede. Y ya si lo hacemos en un espacio libre, una cancha, jugar a las escondidas, pues obviamente no se va a poder, porque en una cancha no hay en donde esconderse los jugadores. En cambio, si en una cancha jugamos un partido de fútbol, ahí se podría desarrollar de una buena manera, ya que tendríamos el espacio para que los jugadores o los participantes desarrollen la actividad. Las reglas. Estas son muy importantes, ya que de ellas se va a basar el juego, de qué es lo correcto en él y de lo que no es lo correcto, de qué va a ser lo que se va a poder hacer en el juego y de lo que no se puede hacer. Por ejemplo, si vamos a jugar, no sé, a las escondidas, de qué área está bien que los participantes se escondan y de qué área no. O en el fútbol, las reglas de cuánto va a estar conformado un equipo y de cuánto va a estar conformado el otro equipo, de cuánto tiempo, de media hora la mitad de un tiempo y de media hora la otra mitad del tiempo. Esas serían también las reglas entrando ahí en base a los juegos, dependiendo del juego que sea, de la elección de los participantes o de los jugadores. Como quien dice, en sí, las bases estructurales del juego serían aquellas bases para que éste se pueda desarrollar de la mejor manera posible, en el ambiente adecuado, con las normas y reglas correctas, ya que este nos ayuda a determinar cómo se va a desarrollar el juego o la actividad. Y bueno, yo les estaré hablando un poco más sobre la clasificación de juegos según Erika y Hugo Dobler. Bueno, ellos clasifican los juegos de la siguiente forma, en función de abarcar una gama amplia de juegos dentro de ellos. En el primer lugar tenemos a los juegos de calle. Dentro de esta clasificación incluyen los juegos populares ligados a costumbres y las fiestas también populares. En el segundo tenemos a los juegos motores, ligados a movimientos físicos. En el tercer lugar tenemos a los juegos menores. Son los tipos de juegos en los que pueden ser reducidos en forma simultánea las condiciones previas para el desenvolvimiento del juego. Requieren pocos medios, no exigen grandes habilidades, se pueden jugar en grupos pequeños y sus reglas son sencillas. En el cuarto lugar tenemos a los juegos deportivos. Los juegos deportivos son aquellos en donde las reglas son fijas y de validez general. El avioncito, o también llamado bebé leche, es un juego de la calle en los cuales se utilizan los siguientes materiales: yeso o gis, una prenda, piedra o palito, entre otros. Y para comenzar a jugarlo debemos empezar a dibujar un avión como se muestra en el esquema ilustrado. Escribir dentro de cada cuadro un numeral de forma correlativa, del 1 al 10. Cada participante debe tener una prenda para lanzar. El espacio en el que se puede jugar es en cualquier lado, donde se pueda pintar el esquema ilustrado, y los puede jugar desde niños desde 3 años hasta cualquier edad. Algunas de las reglas son: cada quien debe esperar su turno para saltar en el avión. Por turno se tira la prenda sobre el avión. La prenda debe caer en los cuadros. Primero se lanza hacia el cuadro número 1 y se comienza a saltar en un pie. Después se vuelve a lanzar hacia el siguiente cuadro y así sucesivamente. Hay que brincar con un pie sin tocar las líneas del cuadro. Al pasar por donde está la prenda, se debe recoger siempre parado en un pie. Sale del avión o pierde el turno quien cometa las siguientes faltas:
Perder el equilibrio y poner los dos pies en un solo cuadro. Tocar alguna línea con el pie. Si no cae la prenda dentro de un cuadro, en el segundo intento solamente se pueden poner los pies en los espacios dobles, son llamados casillas de descanso. Se gana al completar todas las casillas. Los y las jugadoras pueden variar las reglas y el diseño del avión. ¡Ay, ay, 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 ay!